Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Para mí es un placer siempre estar acá en nuestra casa. Esta vez la invitada de honor es Pamela. Que vamos a charlar de un tema que tiene muchísima actualidad, que tiene que ver con la cuantificación de las tareas de cuidado. Yo me voy a referir en la primera parte a la cuantificación de las tareas de cuidado en los procesos de alimentos, en los reclamos de alimentos, para charlar con ustedes de algunas cuestiones que me interesan, que me inquietan, que tienen que ver con algunos fallos, con algunas herramientas nuevas, como el índice de crianza, como un fallo que trajeron al instituto el otro día, que me pareció súper interesante desmenuzarlo, que tiene que ver con la carga mental que suponen las tareas de cuidado, que es una cuestión bastante novedosa para ser considerada de este modo. Y en la segunda parte va a hablar Pamela de la cuantificación de estas tareas de cuidado en los temas de daños, que es, por supuesto, su especialidad. Así que, bueno, lamento que no me puedan interrumpir, pero anotan las cuestiones. Solamente quería yo compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con esto de la cuantificación. ¿Y cuáles son las normas involucradas en esto, en los procesos de alimentos? Y, en definitiva, ¿cuánto le corresponde contribuir a cada uno de los progenitores? ¿Cuáles son, digamos, las normas en juego en esto y cómo la jurisprudencia lo ha interpretado?
Entonces, empecemos. A mí me gustaría que apaguen un poquito acá alguna luz. Primero para que se vea el power y aparte porque no veo yo. Entonces, las preguntas son, concretamente, ¿de qué modo se valorizan las tareas de cuidado de hijos e hijas en la cuantificación del pedido de alimentos? Y la segunda cuestión que quiero que charlemos hoy es el incumplimiento de los alimentos como modalidad de violencia contra las mujeres, porque ya ha habido muchos antecedentes en los cuales los jueces han determinado que el incumplimiento de la obligación alimentaria es una forma de violencia contra las mujeres, y así lo han considerado. El marco jurídico son todas estas normas, todos son casi todos de derecho de familia, así que no me voy a detener mucho en estas normas, pero como para que sepamos dónde estamos parados. Primero, el artículo 650, que establece el cuidado compartido como regla. Todos sabemos que el cuidado puede ser unilateral o compartido, pero la regla que propone el código como primera alternativa es el cuidado compartido, indistinto, pero compartido. Entonces, primera cuestión, esta regla del cuidado compartido, como regla. El 658, que establece que la obligación alimentaria está a cargo de ambos progenitores. Es decir, ambos, madre-padre, madre-madre, padre-padre, están obligados a prestar alimentos a sus hijos. ¿Cómo? ¿50 y 50? ¿Cómo se cuantifica la obligación alimentaria a cargo de cada uno? Sabemos hasta ahora, y conforme al 658, que son ambos. El 660, que es el artículo estrella en este tema, que si bien es es muy importante que se haya incorporado una norma de este tipo al Código Civil y Comercial, que establece que el valor económico de las tareas de cuidado, esto no es nuevo, ya la jurisprudencia en vigencia del Código derogado consideraba a las tareas de cuidado como el aporte de quien las desempeñaba. Pero esto no es poca cosa, que esté regulado, que haya una norma, que le hayan puesto un nombre que diga que las tareas de cuidado que ejerce uno de los progenitores, en general las mujeres, en general las madres, tienen valor económico, o sea, son igual a dinero. Y por último, el 666, que establece cómo se distribuyen los alimentos en el cuidado compartido. ¿Qué es lo que dice la norma? Que la obligación, obviamente, es de ambos, conforme al 658, y el 666 dice que es en proporción a los recursos. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿son solo los recursos lo que nos importa? ¿O cuáles son las variables que tenemos que tener en cuenta conforme todas estas normas en juego en este tema? Y por último, y súper importante, la perspectiva de género que tienen, la obligación los jueces de juzgar con perspectiva de género, y en este punto es fundamental, es relevante, y como ya hemos hablado en otras oportunidades, con los ojos de la perspectiva de género se ve otro derecho, otra solución. Vayamos a la incidencia de las tareas de cuidado en la cuantificación de los alimentos. Vamos rápidamente al modelo viejo, modelo del Código derogado, que en este punto tenemos un cambio súper relevante. En el modelo del Código derogado, la vieja tenencia establecida en favor de las mujeres en los niños menores de 5 años, es decir, que la regla era, las madres tienen, cuidan, y el padre es una figura secundaria, casi como un cajero automático, que de lo único que se ocupa es de pagar una cuota alimentaria, y la que cuida es la madre. Esta preferencia, que ya había sido atacada de inconstitucional, que no se corrigió con la ley de matrimonio igualitario, sino que se perpetuó esta cuestión. ¿Por qué? Porque en los casos de matrimonios constituidos por personas del mismo sexo, no habiendo una madre y un padre, el criterio que se estableció fue el criterio de idoneidad, pero solamente para los matrimonios constituidos por personas del mismo sexo. Entonces quedó aún más discriminatorio porque la idoneidad era solamente para los matrimonios entre personas del mismo sexo y no para los matrimonios heterosexuales.
De este sistema, por suerte, nos fuimos. No fue tan rápido, digamos, el paso hacia la coparentalidad que tenemos hoy, pero fuimos lentamente, tenencias compartidas, homologando acuerdos de tenencia compartida, cada vez escuchando más el tema de la tenencia compartida, hasta el principio de coparentalidad que tenemos hoy. O sea que acá tenemos tengo algo en el ojo. Acá tenemos un cambio muy relevante respecto del modelo, digamos, el modelo familiar que se sostiene desde la ley. Desde un modelo en donde las madres eran casi las dueñas de los hijos, a un modelo con base en la coparentalidad. ¿Qué significa la coparentalidad? Que ambos progenitores están en un pie de igualdad respecto a la crianza y educación de los hijos. Modifica con enfoque de género el fondo desde el que se aborda la cuestión, contribuyendo a la eliminación desde el sistema jurídico de los prejuicios basados en estereotipos y roles tradicionales de género, a fin de romper con el binomio tradicional mujer cuidadora, hombre proveedor. Colabora a prevenir la violencia de género porque educa en la igualdad real y legal. Es un aporte fundamental para una mayor aceptación cultural de la flexibilidad, intercambio y complementariedad de los roles parentales. Esto se ve en la práctica. Hoy, afortunadamente, las familias se constituyen de un modo mucho más democrático y los hombres están mucho más presentes en la vida de los hijos, preparan comida, atienden de una manera, digamos, mucho más igualitaria que en otros tiempos. No obstante, aún las mujeres siguen siendo las principales encargadas del cuidado de los hijos. Regla general, entonces, cuidado compartido. La regla general, ambos progenitores, conforme están obligados ambos progenitores a pagar la cuota alimentaria, conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado esté a cargo de uno de ellos, es decir, que ambos, pero conforme a su condición y fortuna. Y en el artículo 666 establece que en el caso del cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado, y si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Si nosotros leemos solamente esta norma, nos pareciera que solamente nos importa el tema de los ingresos entre ambos progenitores, es decir, aquel que gana más, paga más, y esta es la variable a tener en cuenta. Pero del juego de todas estas normas que venimos viendo, podemos concluir que no es la única variable a tener en cuenta, sino que la primera variable son los ingresos de cada uno, la segunda variable es el tiempo que permanecen con cada uno. Es decir, que estas dos variables son las que entran en juego a los efectos de cuantificar la cuota alimentaria. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿cómo se cuantifica la cuota alimentaria? Se cuantifica teniendo en cuenta los ingresos de cada uno y el tiempo de cuidado de cada uno. Es decir, ambas variables. ¿Qué es lo que dice el 666 entonces? Que aquel progenitor que gana más, paga más. Pero, digamos, si del juego de estas variables tenemos que en el único supuesto en el cual no corresponderá la fijación, establecer una cuota alimentaria, es cuando ambos progenitores ganan exactamente lo mismo y pasan la misma cantidad de tiempo. En cualquiera de las otras variables sí va a corresponder la fijación de la cuota alimentaria. ¿Y de qué forma? Vamos a tener que cuantificar los gastos del hijo primero, los ingresos de cada uno y el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con también, es decir, las variables, recursos de cada uno, tiempo de cada progenitor, que tiene que ver con la disponibilidad. Me gusta esta palabra disponibilidad y me gusta este artículo que escribió Pacini y Fabiana, que habla expresamente de este tiempo, y me gustó esta cuestión que quería compartir con ustedes. Fíjense lo que dice. El tiempo de disposición es un tiempo distinto que se suma al tiempo efectivo. El tiempo efectivo es el tiempo que ocupa la mujer en llevar a la escuela, ir a buscarlo, preparar la comida, atenderlo, bañarlo. Ahora, hay un tiempo que es un tiempo permanente de disposición, que es un tiempo, dice, permanentemente latente, que, digamos, ella pone un ejemplo en el cual se puede ver claramente. Cuando se da la situación en que hay un progenitor, la madre, que se ocupa mayormente del cuidado del hijo y, por ejemplo, el padre no vive en la misma ciudad o vive fuera del país,
ese progenitor único que ejerce el cuidado no solamente ocupa las horas que suponen las tareas de cuidado, sino que tiene una disposición permanente. ¿Qué significa esto? Y esto le resta a otras cuestiones para su trabajo, para disposición para el ocio, para la actividad que quiera hacer. Porque, por ejemplo, si este niño va a la escuela y ella tiene ese tiempo para trabajar, si el nene lo pasa mal, se descompuso la escuela, o sea, ¿a qué progenitor van a recurrir? Aquel que está disponible. Esta disponibilidad también tiene un precio. Esta disponibilidad también debe ser evaluada a los efectos de la cuantificación de la cuota alimentaria. Entonces, esto es como un paso más del tiempo que ocupa la madre en la atención del hijo. Em, Respecto a los recursos de las mujeres, conforme el informe de UNICEF, es indudable que las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder a empleos formales que los hombres. Por ejemplo, la tasa de actividad de las mujeres, 42%, y los hombres, 55%, en el último informe del INDEC del año pasado. ¿Por qué? Lo dice el propio informe de UNICEF, porque las mujeres tienen una mayor participación en las tareas de trabajo no remunerados, como el cuidado de hijos e hijas, personas mayores y tareas asociadas al hogar, y según la encuesta nacional de uso de tiempo, que se hizo en el 2021, dedican el doble de horas al trabajo no remunerado, 6 horas con 31, que los varones, que son 3 horas con 40. Entonces, está cuantificado esto. Las mujeres dedican más horas definitivamente al cuidado que los hombres. La realidad, esto lo vemos en la práctica. El tiempo que dedican las mujeres al cuidado de los hijos es completamente desigual. Hay como un miedo de las mujeres a ser aceptadas y queridas si no disponen de todo ese tiempo, de las tareas de cuidado, y no comienza cuando tienen hijos, sino que comienzan cuando son niñas las mujeres. Fíjense esta publicación de una autora feminista que dice: las niñas entre 5 y 14 años dedican un 40% más de tiempo o 160 millones de horas más que los niños de su edad en realizar tareas domésticas no remuneradas y recolección de agua y leña, según un informe que será publicado por UNICEF con motivo del Día Internacional de la Niña el próximo 11 de octubre. O sea que ya empiezan desde niñas a tener mucha mayor carga en tareas de cuidado que los varones. Esto, digamos, es completamente cultural. No es solamente el día que se casan, esto viene desde antes. O sea, inclusive yo tengo niñas y varones y también me encuentro pidiéndole a las niñas cosas que no le pido al varón, y eso que trato de estar atenta, pero esto pasa, es completamente cultural. Pero no todos son malas noticias, porque fíjense que ahí les traje un fallo, que es la contracara de este, no lo había visto antes, la contracara de este deber de coparentalidad es que este juez estableció una multa al padre por incumplimiento del deber de cuidado. ¿Y cómo cuantificó la multa? En el valor del 50% del salario del personal doméstico encargado del cuidado de personas por cada mes que incumpla con el cuidado. Es importante que se vaya visibilizando esto, que si él tiene una obligación de cuidar al niño y no lo hace, bueno, paga. O sea, como dice mi amiga Pellegrini, o pones plata o pones tiempo. Y es así, no pones tiempo, no asumís esta tarea de cuidado que está en cabeza tuya. Bueno, yo la verdad que no había visto ningún caso previo a este en donde los jueces establezcan una multa por el incumplimiento del deber de cuidado. Se consideró que es una forma de otorgar debido respeto a los tiempos y organización familiar del padre o madre conviviente, de manera principal, quien estructura la dinámica familiar de orden y cuidado de los hijos, teniendo en cuenta el tiempo que los mismos deben compartir con el progenitor no conviviente. Esto que no lo veían los jueces. Yo por lo menos, que tengo bastantes años, hace muchos años de ejercicio, que ejerzo la profesión, esta cuestión de ver que el hecho de que no cumpla con el régimen de comunicación supone que aquel que se tiene que quedar al cuidado del hijo, bueno, perdió el presentismo, no pudiera trabajar, no pudiera tomar una cerveza con una amiga, digamos, que esto se vea y se condene, me parece que es un avance.
Y lo consideró como una situación de violencia contra la mujer, esta actitud de no cumplir con el régimen de comunicación. El incumplimiento reiterado y constante limita el desarrollo personal e intelectual de la progenitora, como así también su derecho de ser autosuficiente o alcanzar sus metapropuestas, implica pérdida de la autonomía y sobrecarga de las tareas diarias con relación al niño, así como también económica. Bueno, me pareció que era interesante verlo, porque bueno, como para tenerlo en cuenta estas cuestiones y empezar nosotros como abogados de la matrícula y como funcionarios a aplicar estas cuestiones. Em, Además de estas normas, de este artículo 660, hay otras normas que son importantes en este punto de la perspectiva de género y la cuantificación de los alimentos, que me parece importante que las tengan presentes para que también las relacionen. Por ejemplo, ¿cuál? El valor del trabajo doméstico como aporte para los gastos del hogar. A ver, esto es el deber de contribución. Es cómo aportan los cónyuges mientras están casados al pago de las deudas durante el matrimonio. ¿Qué es lo que dice el 455? Que se computa el valor del trabajo doméstico como aporte para los gastos del hogar. Esta es otra norma que tiene mirada de género y es importante tenerla en cuenta a los efectos de la cuantificación y qué aporte tiene que hacer cada uno. Entonces, en el 455, del mismo modo que en el 520, el 520 replica este mismo sistema para las uniones convivenciales. Es decir, que tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales existe un deber de contribución de ambos. Y en este deber de contribución se computan las tareas que ejerce la mujer en general, que es quien realiza estas tareas domésticas. Otra cuestión que tiene indudable perspectiva de género es la fijación de los alimentos en el cuidado compartido, teniendo en cuenta los ingresos de cada uno, es decir, que para la fijación de los alimentos no tenemos que dividir los gastos en el 50 y 50 y establecer que el 50 debe pagar cada uno, sino que cada uno va a aportar en proporción a sus ingresos y sabemos que los hombres todavía ganan más que las mujeres en la Argentina. La legitimación del progenitor que convive con el hijo mayor de edad para el reclamo de alimentos, esto también tiene mucha perspectiva de género, porque resuelve un grave problema del Código derogado en el cual los hijos mayores de edad que convivían con la madre no reclamaban los alimentos porque les parecía una deslealtad reclamarlos al progenitor y la madre no tenía legitimación, porque ya el hijo era mayor de edad, para este reclamo, con consiguiente perjuicio enorme a su situación. Y también me parece importante este índice de crianza, que es una herramienta súper importante con mirada de género, que tiene que ver con este tema que estamos hablando, que es cómo cuantificamos. Que esta es la pregunta desde el principio y es la que estamos tratando de responder porque tiene cierta dificultad. ¿Qué es el índice de crianza? Para quienes no sepan, es un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar a niños y niñas, y resulta útil para distribuir los gastos de crianza en forma más o menos igualitaria, especialmente en los procesos de alimentos. Este índice lo hace el INDEC, lo hizo en el 2023 y ya hay un montón de fallos en la jurisprudencia que los aplican. Los pueden ver en la página del Colectivo de Derecho de Familia o en la página, si ponen índice de crianza, bueno, yo les puse en una filmina cuál es ahí encuentran todos los fallos en los que se aplicó el índice de crianza. En lo que nos importa mucho, porque es una herramienta para dotar a jueces y abogados de un parámetro oficial objetivo que les permite conocer cuánto se gasta en Argentina para la crianza de un niño. Esto es relevante para los abogados, porque de pronto si estamos tratando de gestionar con un colega el pago de una cuota alimentaria provisoria o para pedir una cuota provisoria, esto es un índice actualizado que nos dice cuánto gasta un niño en Argentina hoy, en el último publicado es el del mes de junio del 2024, cuánto se gasta en el mes de junio para atender las necesidades de un niño y está establecido en parámetros de edad. Entendiendo que, ¿por qué? Porque tiene dos componentes esto. Un componente que son
efectivamente los alimentos, cuánto se gasta en comida, cuánto se gasta en luz, en gas, en alquiler, en obra social, en prestaciones médicas, etcétera. Y el otro componente es cuántas horas de cuidado se requieren según la edad de un niño, entendiendo que es mayor la cantidad de cuidados que se debe ejercer con un niño más pequeño y cada vez menos hasta los 12 años. Es decir, que se establece en franjas etarias teniendo en cuenta estas dos variables. El costo efectivo de lo que llamamos alimentos y también el costo de las tareas de cuidado. A los efectos de establecer el costo de las tareas de cuidado, también se establece, digamos, la base es el monto del salario de las personas que ejercen tareas de cuidado. De esta forma se evalúa, de esta forma se logra este índice. No sé ni la hora, pero me enredé un poco, pero porque me parece que voy a demorar mucho. Respecto de este tema del índice de crianza, les traje un fallo que me parece interesante respecto a esta cuestión de las dos variables. Por un lado, el costo y por otro lado, el tiempo de cuidado hasta los 12 años. Yo les traje un fallo que es muy interesante, que establece de por qué hasta los 12 años, como que poniendo en crisis que los progenitores o la madre, después de los 12 años, la tarea que ejerce que de pronto no es tan física de bañarlo, de cambiar los pañales y demás, pero es una tarea igualmente que demanda un montón de tiempo. En este fallo, lo que dice el juez es que independientemente que el índice de crianza establezca esto hasta los 12 años, él no lo va a utilizar en contra del propio niño que tiene más de 12 años y como consecuencia de eso utiliza igual el índice de crianza a pesar de que el niño es mayor de 12 años. Me pareció que estaba bien poner en crisis un poco esto de que si bien se toma en cuenta los efectos de establecer el monto, cuántas horas debe cuidar una persona, un niño hasta los 12 años, bueno, esto no significa que si el chico tiene más de 12 años, los progenitores no tengan que ejercer digamos, no tengan que disponer de un montón de tiempo también para tareas de cuidado distintos, de pronto para llevar, para traer, para conversar, para poner algunos otros límites. Entonces, el valor de junio, por ejemplo, es de 329.000 para los menores de 1 año, 391.000 para los niños y niñas de 1 a 3, 327.500 para el 4 a 5 y 412 para los de 6 a 12. Y terminamos con los de 6 a 12. Lo que vemos en la jurisprudencia es que si bien estos son los montos que necesitamos y esto nos sirve como parámetro, porque de pronto si el juez nos da una cuota alimentaria de 40.000 pesos y el índice de crianza es 400.000 pesos para un niño de esta edad, está completamente desajustado con la realidad. Pero en un país empobrecido como el nuestro, vemos que los fallos son cautos respecto de esto y de pronto fijan un porcentaje del índice y aparte tienen cuidado cuando son más de un hijo, no multiplican por 2 porque hay gastos que obviamente son comunes, alquiler, servicios, etcétera, pero es un parámetro que sirve mucho, es muy interesante. Había también en la web una calculadora de horas de cuidado que no existe más, ¿sabes? La busqué muchas veces, intenté, que eso también era muy útil a los efectos de ver, digamos, con esa calculadora en internet, estaba en la página de Mi Argentina, uno podía calcular cuántas eran las tareas, las horas que destinaba uno a los progenitores y de pronto en los juicios de alimentos o a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a una cuota alimentaria era interesante. Pero bueno, es una herramienta que no tenemos más. Em, bueno, en muchos fallos aplican este índice de crianza específicamente para alimentos provisorios. Esto es súper útil porque rápidamente, teniendo el índice, solamente a la primera petición ya digamos, hay como una verosimilitud del derecho respecto del monto y fijan una cuota alimentaria provisoria. Hay muchos fallos también, incluso, de alimentos provisorios a cargo de los abuelos. Ustedes saben que en el Código Civil y Comercial existe una obligación también que sigue siendo subsidiaria
pero, digamos, de rápida ejecución, porque se puede solicitar juntamente con los alimentos a los progenitores, muchos fallos de alimentos a los ascendientes o los abuelos con base en el índice de crianza, por ahí cuotas provisorias, fijadas rápidamente en el primer despacho. Esto también me encantó. Leí muchos fallos que solamente, que ya en el primer despacho, cuando fueron pedidos directamente como consecuencia teniendo en cuenta el índice de crianza, solicito la fijación de una cuota provisional, en el primer despacho ya lo fijan con base en esto, y es un parámetro que tiene una base, tiene cierta objetividad. Por eso me parece es una herramienta muy, muy interesante. En este caso de Trenkelauken, fíjense que teniendo en cuenta esto que les digo, que el índice de crianza es solamente hasta los 12 años, fijó una cuota con base en el índice de crianza para la nena que tenía 12 y en cambio para los mellizas que tenían 17, la base que utilizó es el salario mínimo vital y móvil. Es otro parámetro que puede ser utilizado. Lo que yo vi que hoy el índice de crianza que les dije de niños de 6 a 12 años es más o menos 400.000 pesos y el salario mínimo vital y móvil es la mitad. Es 200 y pico. Bueno, voy a terminar, así la dejo a Pame, con este fallo que ya les anticipé del tema de la valoración de la carga mental. Es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, muy reciente, el 6 del 2004, que para cuantificar la cuota valoró la carga mental de la madre que conllevan tanto el cuidado de las niñas como la gestión de las tareas del hogar. Los hechos eran los siguientes. El cuidado personal era ejercido por la madre, con quienes convivían 3 nenas. El papá residía en otra ciudad y los ingresos de ambos eran similares. Pues acá las variables tenemos. Ingresos similares de ambos, eran 2 odontólogos. Tareas de cuidado casi exclusivas de la madre, de 3 nenas, porque el padre ni siquiera vivía en la ciudad. Esto es una variable muy importante a tener en cuenta, porque el 100% de las tareas de cuidado, o 98% de las tareas de cuidado, estaba a cargo de la madre. La sentencia de la Cámara, revocada por el Supremo, en la Cámara redujo la cuota alimentaria a 3 salarios mínimos. En primera instancia se habían fijado 3,5, y a los fines de establecer el quantum, la Cámara realizó una operación matemática consistente en considerar el índice de crianza del mes de agosto del 2023, multiplicarlo por cada una de las hijas y dividir el resultado por 2. Fíjense qué cuantificación horrenda. O sea, dijo, el índice de crianza es, en el mes de agosto, tanto. Lo multiplico por 3. Ya dijimos que esto no es justo de pronto, porque hay variables que se repiten. Lo multiplico por 3 por nena. Y esto lo divido por 2. ¿Por qué lo divido por 2? Si hay una mamá que ejerce tareas de cuidado en el 100% y un papá que lo ve con suerte eh, una vez al mes, a los chicos porque viven en otra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos? Se advirtió que la canasta de crianza que publica el INDEC, que había sido el parámetro usado en la instancia anterior para cuantificar la cuota, es un valor de referencia y que la estimación de dicho índice alcanza a la población de hasta 12 años, inclusive, en tanto a partir de esa edad se reconoce una disminución en términos de horas dedicadas al cuidado de las y los adolescentes, por lo que se lo excluye del cálculo en las edades subsiguientes. Hago un paréntesis para que se entienda. ¿Qué es lo que la Cámara había fijado? 3 salarios mínimos vitales y móviles, pero tomando en cuenta a los efectos de la cuantificación el índice de crianza. Y explica que para cuantificar esta cuota hizo esa cuenta. 3 nenas, 3 índices de crianza, multiplico por 3 y dividido por 2. Acá, en principio, ¿qué es lo que critica el Superior Tribunal? Es este índice de crianza, ojo, que está establecido para que computa tareas de cuidado hasta los 12 años. No obstante, la Cámara aclaró que aquello es un dato estándar que se debe conjugar e interpretar en armonía con las normas del Código de Fondo, la legislación nacional y con jerarquía constitucional, atendiendo al interés superior del niño y a la consideración de las tareas de cuidado que ejercen los progenitores. Incluso aludió a que en el caso se presume que la progenitora posee menor disponibilidad horaria para el desarrollo privado de su profesión, toda vez que sobre ella pesa la ejecución de las tareas y actividades que hacen al cuidado personal y cotidiano de las hijas. Es decir, que sin perjuicio que advierte entre sus fundamentos, presumo que ganan lo mismo, pero esta señora tiene mayor carga de tareas de cuidado, al momento de dividir por 2 el índice de crianza,
no aplicó este razonamiento que lo venía planteando, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer el cálculo, solo justipreció las necesidades relevadas de las hijas, su edad y su estándar de vida. Aquí radica la arbitrariedad de lo decidido. Considero que resulta erróneo tomar las conclusiones de un informe técnico para validar que los cuidados que la madre conviviente proporciona hoy a 3 adolescentes no sean incluidas dentro de la obligación que atañe al padre no conviviente, que esto no solo es contrario al 660, ya vimos el 660, en donde no establece ningún límite de edad para las tareas de cuidado. Es decir, que esto es importante también. En el 660 no se establece que las tareas de cuidado se computan solamente para niños menores de 12. No, se computan siempre. No distingue edades a los efectos de valor del cuidado, sino que incluso se contradice con las detalladas y reconocidas necesidades y estándar de vida de las hijas. Con esto quiero decir que el avance significativo que supone contar con un parámetro como el de la canasta crianza no puede verse desdibujado por interpretaciones que lo utilicen para restar derechos. Es decir, que el superior toma en cuenta el índice de crianza, pero todo lo que sume derechos a los hijos y no lo que resta respecto de estas cuestiones que tienen que ver con no computar tareas de cuidado para cuando son mayores de 12. La canasta crianza es el piso a tener en cuenta en la cuantificación de la cuota alimentaria y es desde donde debe partir la valoración de las particularidades de cada caso. A modo de ejemplos concretos que permitan completar el razonamiento inconcluso de la Cámara, pregunto, ¿quién asiste y supervisa a las menores de edad en su concurrencia a la escuela, a aprender idiomas, a patín, a hockey, al médico, en sus relaciones sociales? Y acá, a través de estas preguntas, digamos, pone en evidencia cuáles son concretamente estas tareas de cuidado, también en adolescentes. ¿Quién, además, se encarga de todas las labores conexas que dichas actividades implican? Tareas y actividades escolares, viajes de estudio, elementos deportivos, acondicionamiento de equipos y uniformes, para dar solo algunos ejemplos. Es la madre quien, para llevar adelante la dirección de la vida de sus hijas y mantener el acreditado estándar de vida de las mismas, debe relegar su propia disponibilidad temporal, laboral e intelectual. Además, ya no hay margen para que pase desapercibida la carga mental que conllevan tanto el cuidado de niñas, niñas y adolescentes como la gestión de las tareas del hogar. En definitiva, es imperante que esta sobrecarga o esfuerzo psicológico íncito en la planificación, coordinación y protección de la vida familiar e individual de sus miembros sea reconocida y sea cuantificada desde una fase productiva. Me parece interesante esto de empezar a ver un poco más allá, no solamente las tareas concretas, sino todo lo de alrededor que supone. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cuánto es esto? ¿Cuánto vale? No importa, todavía no lo sé, pero son elementos muy importantes a los efectos de que ustedes, cuando fundamentan una demanda, cuando explican, cuando tratan de hacer un acuerdo con un colega, se cuantifican esto conforme el desarrollo de estas normas. Yo tenía más material, pero voy a dejar acá porque le voy a dejar lugar a Pamela. Y lo que, digamos, quería terminar esto nomás con esta cuestión de la perspectiva de género, que, digamos, no es una moda, no es algo que nos guste hablar en este momento. Yo les volví a traer el fallo lamentable de la Cámara Local, en donde, no sé si se acuerdan, que lo vimos la otra vez en el instituto, que es un fallo de la Cámara Local en donde un poco se ríe de la perspectiva de género, es un fallo de cuantificación, de compensación económica, y dice como que no entiende de qué habla la cuantificación, de qué se trata la perspectiva de género en un fallo de compensación económica. Pero bueno, yo creo, creo que esto es importante de ir avanzando, de ir viendo estas cuestiones, de ver estos otros fallos donde se va ampliando el camino. Yo creo que tenemos un montón de normas. Yo les traje cuál es el contexto jurídico de esta cuestión. Las normas las tenemos. La perspectiva existe. Los jueces están interpretando las normas de este modo. Bueno, falta un poquito más que estas normas se apliquen en forma práctica en todos los procesos judiciales. Muchas gracias. Porque necesite toda la introducción, obvio. Ah, bueno, claro. ¿Para qué voy a poner? Bueno, buenas tardes. A todos y a todas. Le digo que nos complementamos re bien con Caro, porque me dejó la introducción y me ahorra un montón de explicaciones. Gracias por la invitación a Caro y
y a todo el equipo del Instituto de Derecho de Familia, Natalia. Para mí, yo vengo poco al colegio, pero es mi colegio también, así que me encanta venir al colegio y más compartir un espacio con tantos colegas, amigos y también muchos graduados y graduadas, veo por acá. Yo elegí un tema que es súper técnico y muy pequeñito, pero que no sé, por ahí como supongo que la mayoría de los y las presentes son del Instituto de Derecho de Familia o están interesados en temas de familia, no sé cuánto ejercen o cuánto han hechos y han estado involucrados en juicios de daños y perjuicios. Entonces, eventualmente si paso por arriba o paso muy rápido cuestiones que supongo que todos conocen, después tenemos las preguntas para volver para atrás y profundizar o revisar, ¿no? Justamente el título que puse ahí es Utilización de fórmulas matemáticas, género e ingresos, porque hay una cosa muy arraigada, no tanto en Bahía Blanca, porque en Bahía Blanca somos una jurisdicción que tiene tradición. No, déjame acá medio apagado, así se ve mejor como estaba recién. Tenemos una tradición de utilizar fórmulas matemáticas para cuantificar daños que tienen que ver con el valor vida, como le llamamos habitualmente, por una incapacidad permanente o ya sea en el caso de muerte. Entonces, bueno, Bahía Blanca, Córdoba, somos jurisdicciones donde hay una larga tradición en ese sentido y no se cuestiona fuertemente, al menos, la utilización de fórmulas matemáticas. Pero en otras jurisdicciones donde hay un fuerte cuestionamiento y rechazo a la utilización de fórmulas matemáticas, aún después de la entrada de vigencia del Código Civil y Comercial, que establece explícitamente en el artículo 1746 que la incapacidad permanente se cuantifica, no lo dice de esta forma, pero si leemos con atención lo que dice el 1745, lo que está diciendo en definitiva es que la única forma de aplicar eso que dice la letra de 1745 de un modo razonable es utilizar una fórmula matemática. Pero aún así, hoy, en muchísimas jurisdicciones, hay un rechazo explícito y no jurisdicciones, digamos, de menor importancia en cuanto al cúmulo de jurisprudencia. Me refiero, por ejemplo, a la Cámara Nacional Civil. La Cámara Nacional Civil, que tiene muchísimas sentencias por año de cuantificación de daños por valor vida, tiene algunas salas de la Cámara Nacional Civil que rechazan enfáticamente la utilización de fórmulas matemáticas y que dicen que el artículo 1746 del Código Civil y Comercial en realidad de ninguna manera implica ni establece un deber de utilizar una fórmula matemática. Y uno de los argumentos que se está usando, que algunos jueces y juezas utilizan ahora, en el caso cuando se trata de cuantificación de daños de mujeres, un argumento más para rechazar el uso de fórmulas matemáticas es las fórmulas, no, más precisamente casi todos dicen esta frase: las frías fórmulas matemáticas no pueden captar la perspectiva de género. Y justamente lo que quiero hacer en estos minutos es demostrar con un caso concreto que eso no es así. En realidad, todo lo contrario. La herramienta de las fórmulas matemáticas es lo que nos permite visibilizar las desigualdades de género y nos permite ser mucho más concretos y específicos en la cuantificación de las tareas de cuidado no remuneradas o las tareas domésticas no remuneradas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, primero una aclaración inicial para ubicarnos todos, que es que cuando hablamos de incapacidad permanente de 1746, para muchos de ustedes va a ser una cosa obvia lo que estoy diciendo, pero nunca está más recordarlo, estamos hablando de daño patrimonial. Estamos en la esfera del daño patrimonial, porque también a veces una gran confusión en este tema es que se dice la vida humana no puede limitarse solo al aspecto productivo. Hay que comprender la multidimensionalidad de la vida humana. Entonces dicen, la fórmula matemática solo contempla o pone el foco en lo productivo. Y eso es falso, primero y principal, porque el Código Civil y Comercial, ustedes saben muy bien, distingue, y nuestro sistema distingue entre lo que es el daño patrimonial y el daño no patrimonial. Entonces, todo lo que tiene que ver con repercusiones en la vida de una persona que no son de carácter
patrimonial van a estar dentro de lo que decimos en 1741, que contempla la indemnización del daño no patrimonial. Entonces, cuando estamos hablando del 1746, y de lo que voy a hablar ahora, estoy hablando solo de la indemnización por la repercusión patrimonial, las consecuencias patrimoniales derivadas de la incapacidad permanente. Obviamente que una incapacidad permanente en una persona también genera consecuencias no patrimoniales, pero esas las vamos a indemnizar, digamos, en otro rubro, y va a tener otro espacio en la cuenta indemnizatoria, ¿me explico? Y por otra parte, una cuestión no menor, yo siempre digo que el derecho de daños siempre han sido, porque digamos, yo soy muy joven, pero han sido todos muy pioneros en cuanto a introducir la perspectiva de género, aunque no hablaban de perspectiva de género, porque era una época que no se hablaba de perspectiva de género, porque esto de distinguir entre la afectación de la capacidad productiva, que tiene que ver con la capacidad laboral o la capacidad de trabajar, y las actividades económicamente valorables, que son todas las actividades que pueden tener un valor de mercado, pero que no se vinculan con lo laboral o con obtener ingresos en el mercado laboral. Como ahí justamente en las actividades económicamente valorables ingresan todo lo que tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Esa distinción en el derecho de daños es algo que viene de los años 80 en nuestro país. La doctrina hablaba de esta distinción. Claro, visto a los ojos de hoy, yo esto lo digo como una chicana y además porque a veces uno tiene que introducir el tema en ambientes hostiles y hay que buscar recursos creativos para hacerlo, pero si uno lee esos fallos, mejor dicho, en los años 80, doctrina de esa época, la única preocupación era cómo indemnizarle la incapacidad permanente a una mujer que era ama de casa y que solo era ama de casa, y que no te percibía ningún ingreso, digamos, por su tarea de ama de casa. Entonces, ahí la doctrina decía, es injusto no darle una indemnización por la incapacidad permanente a esta persona porque realiza, se decía, actividades económicamente valorables. A los ojos de hoy, digamos, yo digo introducida en perspectiva de género, pero claramente no era el caso. Pero sí, esa distinción hoy podemos decir que es muy relevante desde el punto de vista de algo que es estrictamente, que tiene que ver con la aplicación práctica de la perspectiva de género, que es reconocer las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Bueno, acá está el 1746, que lo había traído, después si quieren lo miramos por si alguno no se acuerda. Vamos a empezar una sentencia para un poco graficar esta idea de lo que les decía del rechazo de fórmulas. Este caso es un caso del 2020. Perdón, me olvidé poner los autos, porque en realidad, te voy a hacer una confesión, esto no lo graban, ¿no? Sí queda grabado. Bueno, no confieso nada. No importa. Después les mando el PowerPoint con los autos de la sentencia, porque usé esto para un taller en el cual no era prudente poner la carátula, entonces por eso puse solamente el mes y el año. Y ese fue el motivo. Pero después se los mando para que tengan bien la sentencia y les mando la sentencia también. Este es de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, de julio del 2020. ¿Qué pasó? En este caso, el caso llega a la Cámara con uno de los principales agravios de la actora, es el siguiente. Dice, el caso fue un caso de violencia de género, era una mujer a la cual el ex cuñado la había encontrado por la calle y le había pegado con un pedazo de baldosa en la cabeza y le había causado, digamos, lesiones graves que le provocaron una incapacidad permanente. Entonces, ¿qué decía la abogada de la actora? Decía, bueno, en primera instancia, cuando cuantificaron los daños, no encuadraron este caso como un caso de violencia de género. Y este es un caso de violencia de género, porque si bien era el ex cuñado, no era una relación de pareja, claramente este caso encuadra como un caso de violencia de género. Y dice, debió encuadrarse como un caso de violencia de género, debió aplicarse la ley 26.485, dice, resolviéndose la presente causa con perspectiva de género. Subraya que este es un ejemplo de la extrema violencia contra la mujer, en el que su cuñado, bueno, lo que les contaba, dice, y recalca que con esa visión, es decir, la visión de la perspectiva de género, la reparación debe contemplar mucho más que el frío cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática.
porque este caso no se trata de lesiones obtenidas producto de un simple accidente de tránsito, se trata de un intento de homicidio de una mujer por parte de su cuñado con una piedra a plena luz del día en el centro de la ciudad. Lo que está diciendo es, no me pueden aplicar fórmulas matemáticas para un caso de violencia de género. O sea, y lo que pide, que yo acá no puse esa parte, un plus indemnizatorio, dice. ¿Qué le dicen los jueces cuando resuelven? Los jueces le dicen que, por supuesto, que eres un caso de violencia de género, y obviamente dedican un montón de párrafos a decir que los jueces tienen que aplicar la perspectiva de género, citan Belendo para la CEDAW, bueno, todo lo que se les ocurre de la 26485, y que es una obligación la perspectiva de género, bla, 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 y terminan concluyendo, después de todos esos argumentos, que, por lo tanto, lo van a mandar, entre otras cosas, no cambian la cuantificación del daño, no rechazan el uso de fórmulas matemáticas por eso, pero dicen que lo van a mandar, le ordenan al demandado concurrir a un programa que es un programa de reeducación, concientización de hombres violentos. Y que si no va a tener que pagar una multa, y si en realidad le imponen, creo que hasta 30, no, una multa. Bueno, la cuestión es que la pregunta es, ¿qué significa introducir? Me fui un poquitito para atrás para volver después a la fórmula matemática. ¿Qué significa introducir perspectiva de género en la cuantificación? ¿Impide aplicar fórmulas matemáticas? Ya dije que no, ya adelanté que no. ¿Se limita a ordenar medidas de reeducación, concientización, capacitación a los dañadores sin perjuicio o más allá de las fórmulas matemáticas? ¿O se debe traducir en un aumento de las indemnizaciones o en un plus indemnizatorios en caso de violencia de género? Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Por qué? Porque ni una cosa ni la otra. Primero, no tiene nada que ver la utilización de fórmulas matemáticas o no con la cuestión de introducir perspectiva de género. Eso ya lo dije al principio. Tampoco significa que porque el caso sea un caso de violencia de género tengamos que darle un plus indemnizatorio. Porque eso tampoco. A mí, pero me dijo una vez un juez, me dijo, ¿sabés, Pamela, cómo estoy esperando que me llegue un caso? Un juez que aplicaba fórmula, no era de esta jurisdicción, que me llegue un caso de violencia, que pueda encuadrarlo de violencia de género, para aplicar la fórmula matemática y ponerle a la mujer en la variable ingreso el equivalente al ingreso de un CEO de una multinacional. Está todo mal. ¿Por qué le va a poner el equivalente al sueldo de un CEO de una multinacional? ¿Por qué? Porque él decía que las mujeres tenían una carga extra, por todo lo que estamos hablando, que era tal que se merecían que le cuantifiquemos como el salario de un CEO de una multinacional. Que está mal eso tampoco, estamos sobreindemnizando. O sea, la gracia es que utilicemos una herramienta que nos permita captar todas estas situaciones de la manera más justa posible, equitativa posible y transparente. Y lo que justamente, y ya con esto me adelanto, lo que más aporta la utilización de una herramienta o una fórmula matemática es la transparencia. Y nos permite identificar todas estas cuestiones. Recién hablaba Caro de la perspectiva de género, que no es una moda, pero bueno, ya que me acabo de enterar que la Cámara de Bahía Blanca se burla de esto, en algún caso, claro que no es una moda, la primera vez que se habló de este término, perdón que digo algo que tal vez es demasiado obvio, fue en 1995 en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, de Naciones Unidas. Estamos hablando de 1995. Y la CEDAW fue ratificada por Argentina en el año 1985, 10 años antes. Y tiene rango constitucional desde el 94. Pero en el año 1995, en las Naciones Unidas, por primera vez en un documento internacional se introduce la noción de perspectiva de género y se la determina o se explica qué implica, qué significa perspectiva de género. Y dice básicamente 3 cuestiones. Implica identificar la existencia de estereotipos de género. Segundo, reconocer las desigualdades estructurales que esos estereotipos generan. Y cuarto, intentar transformar las condiciones que hacen que esos estereotipos se perpetúen, es decir, evitar o tratar de erradicarlos. O sea, no es ninguna novedad. Y justamente en 1746 nos establece que es un deber utilizar fórmulas matemáticas, y utilizar fórmulas matemáticas nos permite todo esto.
nos permite evitar la discriminación, no solo en relación a lo que tiene que ver con las actividades económicamente valorables. Yo ahora voy a hablar solamente de eso, que está vinculado a una sola variable de las fórmulas matemáticas que se suelen utilizar, que es la variable ingreso. Pero en realidad también es útil, por ejemplo, en relación a la variable edad, porque nos permite ser más equitativos, y por ejemplo en Córdoba, que es una jurisdicción donde se usan también fórmulas matemáticas, había algunos jueces de primera instancia que cuando aplicaban la fórmula matemática, en el caso de las mujeres, en el caso de mujeres que trabajaban en el mercado, digamos que tenían un trabajo formal en el mercado laboral, se les establecía como límite de edad 65 o 70 años, depende si ponen el límite de la expectativa de vida, o 75, lo que fuera. En el caso de mujeres que eran ama de casas, había algunos jueces que decían el límite de edad que ponían en la fórmula era muy menor, por ejemplo, menos de 60 años. ¿Por qué? Porque el argumento era que el ama de casa tiene la mayor carga de trabajo cuando los hijos son pequeños. A medida que se van haciendo grandes, tienen menos carga de trabajo, entonces ponían un límite de edad mucho más corto. Esto ya hace años que la segunda instancia ya esto dijo que está mal, que es una discriminación hacia las mujeres, porque estamos discriminando, tratando de manera desigual a las que trabajan en el mercado laboral que a las que solo hacen tareas de ama de casa, por ejemplo, y a su vez que no tiene sentido porque el caso de los hombres que hacen cualquier tarea o que no tienen un empleo cuando tienen una incapacidad, nunca se tiene en cuenta esta situación. Entonces quiero decir, la utilización de una fórmula matemática nos da transparencia para todas las variables. Yo ahora estoy hablando solo de la variable ingreso, o me voy a referir a eso porque estamos hablando de cuantificación de tareas de cuidado no remunerado. Esto que les decía recién, el primer fallo que habla de tareas económicamente valorables fue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue del año 97. Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obviamente que hubo jurisprudencia anterior, no es un tema nuevo. Y una cuestión no menor, que recién algo hablaba Caro, es que, como decía recién, en el caso del derecho de daños, cuando se hablaba de la importancia de reconocer las actividades económicamente valorables y se la distinguía de la capacidad productiva, se pensaba en el supuesto caso, ahí cuando era en los años 80, 90, el ama de casa que no hacía tareas en el mercado laboral de manera formal. Pero si, por ejemplo, miramos esto está ahí, se ve medio clarito, pero no sé si lo alcanzan a ver bien, este informe de CEPAL, de Naciones Unidas, hace un muestreo para distintos países de Latinoamérica. El que está acá es Argentina, que no se ve bien porque está muy clarito. ¿Qué pone? Dice, tiempo dedicado a las tareas domésticas no remuneradas y tareas de cuidado de hombres y mujeres con ingresos fuera del hogar o sin ingresos fuera del hogar. Que a eso se refiere a que tienen un trabajo en el mercado laboral o no lo tienen. Este que está oscurito, ese verde azulcito oscurito, se refiere a mujeres con ingresos propios, ingresos en el mercado laboral, y el azulcito clarito es mujeres sin ingresos propios, digamos, que sería ama de casa exclusivamente. Si se fijan acá, aún las mujeres que tienen ingresos propios, que sería esta columna, en comparación con los varones, que es la gris, dedican mucho más tiempo a las tareas de cuidado, lo que decía recién Caro, a las tareas de cuidado y tarea doméstica no remunerada. Esta sería la ama de casa full time, por decirlo, la celeste clarita, y la otra sería las que trabajan fuera de la casa. Pero aún trabajando fuera de la casa, y esto es un hecho público notorio porque lo dicen las estadísticas, ¿no? Aún así, dedican más tiempo a las tareas de cuidado no remuneradas y a las tareas de trabajo doméstico. Entonces, esto es, insisto, es un hecho público y notorio, lo dicen las estadísticas oficiales, esto es CEPAL, pero también lo dice el INDEC, de esto habló recién Caro también, el porcentaje del tiempo que usan las mujeres, que dedican las mujeres, es mucho mayor que el tiempo que dedican los varones, aun cuando trabajen fuera de la casa. Entonces, esto de las tareas económicamente valorables, actividades económicamente valorables, que es el cuidado de los hijos, las tareas domésticas no remuneradas, recae principalmente en mujeres, más allá de si son ama de casa full time o no.
Entonces esto es algo muy relevante y este es el desafío de cómo introducir esto en la cuantificación. ¿Y qué significa ponerle perspectiva de género a la cuantificación de la incapacidad permanente? Justamente esto, reconocer esto y cuantificarlo de una manera razonable. Bueno, les decía, entre las críticas al uso de fórmulas, acá yo puse algunas con las que nos interesan. Acá con Violeta dice que la fórmula no permite captar las actividades sin remuneración explícita. Bueno, esto es falso y esto viene de una confusión que hay con ciertas, de cómo se computabiliza o cómo se contabiliza, mejor dicho, la variable ingreso. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver por qué digo esto es falso, para hacerlo más rápido. Una sentencia de la Cámara Nacional Civil de junio del 2024, es decir, de junio de este año. Cámara Nacional Civil, después le paso los autos, si quieren. ¿Qué dice? Dice, a la hora de cuantificar la indemnización, de hecho el primer voto lo tiene una jueza, a la hora de cuantificar la indemnización de las mujeres deben tenerse en cuenta las circunstancias personales de la víctima, su edad, situación socioeconómica, actividad profesional, capacitación y la posibilidad de reinsertarse laboralmente en consonancia con la Constitución Nacional de los Tratados. De lo contrario, si se tomara como base el porcentaje de incapacidad de las pericias, el salario, ahí dice salario, no dice ingreso, dice salario, y su edad, sin una mirada de género, ello conduciría a soluciones notablemente injustas. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el 1746 habla de estas variables, pero no dice salario el 1746, dice ingresos. O sea, ahí ya hay un problema. Y con estos argumentos dice, por eso no se puede usar una fría fórmula matemática y de ninguna manera va a captar la perspectiva de género, y usa un montón de argumentos para decir que la fórmula matemática no permite introducir perspectiva de género. ¿Y qué le da? Porque eso es lo interesante de esto. ¿Cuánto cuantifica esta señora? Cuantifica en, vamos a ver acá, estos son los datos de la sentencia. Se las mando a la sentencia si les interesa. La víctima era una mujer, trabajadora doméstica, además de ser ama de casa, dedicar parte de su tiempo a hacer las tareas del hogar, y tenía hijos menores. La incapacidad era 29,61%, era lo que figura en la sentencia. La edad al momento del hecho, 41 años. Ingreso mensual, 70.000, dice, ingreso mensual, por lo que dice en la sentencia, el ingreso mensual por ser trabajadora doméstica, el salario por trabajadora doméstica fuera de la casa, digamos. Y la fecha del hecho fue en el 2016. Con estos datos, y rechazando el uso de fórmulas matemáticas, porque no permiten introducir la perspectiva de género, según la jueza, dice que le va a dar por incapacidad permanente, es decir, en el rubro del 1746, 5 millones de pesos. Bueno, supongamos que hice. Usé estos mismos datos, así de manera cruda, como están acá, como vienen, y dije, bueno, vamos a hacer la prueba de aplicar la fórmula, pero a ver, no es que la fórmula es, primero, por ahí es lo más correcto decir las fórmulas, pero quiero decir, cuando uno usa una fórmula matemática no es que pongo cosas y salen mágicamente, quiero decir, tengo que interpretar cada variable. Yo acá lo que hice, el primer paso bruto fue, sin interpretar nada, puse cada una de esas cosas así groseramente relacionadas con cada variable, como hacen a veces, como se hace a veces en las sentencias. Quiero decir, no es que tampoco lo que hice es algo que no se haga. Bueno, ¿qué me da? Me da 4.960.000. Ustedes dirán, bueno, te da lo mismo la fórmula. Bueno, un momento. Primero, usar una fórmula matemática me da, ¿qué dije al principio? Transparencia. Entonces yo acá miro bien, miro claramente, digo 29,61% incapacidad, que es lo que decía la sentencia. Le puse la tasa de interés de descuento del 4%, que es la que se usa acá en Bahía Blanca, pero bueno, por eso puse esa, que se usa esta tasa de descuento, es la que se usa generalmente en la mayoría de las jurisdicciones que usan fórmulas matemáticas. 41 años, le puse, estoy usando la fórmula desde el día del hecho,
lo cual no es técnicamente muy correcto, pero bueno, pongámosle para hacerlo así medio brutal. Y le puse, decía 70.000, el salario que tuvo en cuenta la jueza decía 70.000 mensual. Entonces multipliqué 70.000, a ver dónde está acá Luis. 70.000 por 13 y me dio 910, que es lo que puse acá. Acá puse 910, que es 70.000 por 13. Entonces, ¿qué permite esto así fácilmente advertir? Que esta sentencia no tuvo en absoluto, supongamos que la jueza hizo lo mismo que yo, no tuvo para nada perspectiva de género. ¿Por qué? No tuvo en cuenta las tareas domésticas no remuneradas, porque puso nada más que el salario, en el mejor de los casos. Digamos, puso esos 70.000 pesos, no tuvo en cuenta lo que hace la mujer de tareas de cuidado o tareas domésticas en su casa no remuneradas. Y eso es lo que me permite visibilizar fácilmente la fórmula. Otra cuestión es que cuando uso la fórmula, no sé, para mí, capaz que es muy obvio, no sé si tan obvio, queda bastante claro que está usando valores que no están actualizados y que a su vez está considerando desde el periodo del momento del hecho. Supongamos que es muy probable que haya hecho esto la jueza porque le puso 5 millones, porque eso también pasa, que a veces, como estamos en el colegio de abogados, podemos hablar mal de los jueces. Digamos, si los jueces es un chiste, porque esto me están grabando. Le digo, muchas veces pasa eso, que se hace el cálculo con la planilla, se rechaza en la forma, en la sentencia se dice de ninguna manera se puede usar fórmula matemática, pero el número da lo que poniendo así como una cosa brutal las variables en la fórmula. Pero en realidad según la convicción, porque le dice 1746 no obliga, solo es un parámetro, porque también pasa que cuando uno usa una herramienta como una fórmula matemática se está exponiendo a un mayor nivel de crítica, porque vos estás poniendo todo lo que pusiste en tu cabeza en esa cuenta. El profesor Acierri es un ejemplo que es muy gráfico y muy elocuente, que acá hay muchos graduados que lo habrán escuchado, que dice que es como cuando te traen vas a un restaurante y te traen la cuenta y te dicen 20.000 y dice 20.000 a secas y no sabes de dónde sale ese 20.000. Dice, no te dice una botella de vino, 2 ensaladas, una... Es así, es lo mismo. Digamos, te dice un montón de palabras bonitas y te dice un monto que vos no sabés de dónde, de algún lado salió, se hizo alguna cuenta. Lo que pasa es que no se explicita. Y al no explicitarse, uno se ahorra, el juzgador se ahorra estar expuesto a las críticas, obviamente, pero eso va en contra de un sistema republicano de gobierno, ¿no? Y además en contra de lo que implicaría la obligación de argumentar, digamos, de manera explícita. Lo que pasa es que es algo que por ahí a nosotros en esta jurisdicción que estamos muy acostumbrados a usar fórmulas nos parece bastante obvio, pero en otras jurisdicciones cuando no se utiliza tampoco a veces se entiende muy bien de qué se está hablando. Y dice, una fórmula matemática y ya a todo el mundo le parece que es algo que es opaco, y todo lo contrario, no es opaco. Es algo transparente. Lo que pasa es que a veces hay un rechazo que tiene que ver por nuestra formación, que tenemos poca formación, nada de formación en matemática, y cuando uno ve una fórmula así explicitada como en términos matemáticos, genera opacidad por el temor de no saber si estamos entendiendo bien las variables. Cuando empezamos a explicar que en realidad se trata de variables, las mismas variables que usamos, y de buscarle una manera más transparente, y se empieza a familiarizar con la herramienta. De hecho, cada vez son más las jurisdicciones que empiezan a usar fórmulas porque empiezan a entender que es una mejor herramienta. Pero bueno, entonces esto es la gran ventaja, que acá tengo todo más transparente. Entonces vamos a ver cómo haríamos esto con un ejemplo en el cual incluimos la perspectiva de género, incluimos las tareas domésticas no remuneradas o las tareas de cuidado no remuneradas o las dos cosas. Si quisiéramos hacer eso, por ejemplo, podríamos poner, nosotros, acá un repaso antes de ir al ejemplo este. Acá yo estoy hablando de la variable ingresos, pero también en la fórmula, como vieron recién, ponemos la incapacidad, la edad inicial de la víctima,
la edad tope de la víctima, es decir, hasta qué edad vamos a considerar, y la tasa de descuento, que es la tasa que, digamos, descuenta porque me están pagando lo que me indemnizan. Cuando indemnizan la incapacidad permanente, estamos pagando, digamos, lo que sería un daño futuro, porque estamos indemnizando la pérdida de la capacidad productiva desde el momento de la sentencia para el futuro, hasta cuando se considera que la persona no puede hacer más actividades productivas ni actividades económicamente valorables. Por eso generalmente el límite de edad que se utiliza acá en Bahía Blanca y en muchas jurisdicciones tiene que ver con la expectativa de vida de las tablas publicadas por el INDEC, y no la edad jubilatoria como se hacía en otra época, porque hoy se asume que la mayoría de las personas siguen o pueden seguir haciendo actividad más allá de la edad jubilatoria. Ese es el tope de edad. Bueno, no, esto lo traje ahí porque si después quieren lo vemos, pero quiero ir al caso este, acá. Entonces, vamos a buscar la misma versión del ejemplo con perspectiva de género. ¿Cómo sería? Utilizando la fórmula matemática. Bueno, teníamos la víctima tenía una incapacidad del 29,61%, de edad 41 años, al momento del hecho. ¿Y por qué insisto con esto? Porque hay dos formas para hacer la cuantificación, y en realidad la más técnicamente correcta sería, si yo estoy indemnizando la incapacidad permanente futura, como siempre hablamos de, y esto es algo que está absolutamente aceptado, que la deuda por una indemnización es una deuda de valor, entonces la cuantificamos al momento de la sentencia. El Código Civil y Comercial dice al momento que corresponda. La mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia dice el momento de la sentencia. Bueno, en la jornada, ahora todo el mundo cita la Jornada Nacional de Derecho Civil de Bahía Blanca, porque ahí se sacó un despacho que decía el momento de la sentencia. A mí no me parece que sea muy razonable, porque a veces entre la sentencia y la ejecución de la sentencia pasa mucho tiempo, y sería también, y de hecho algunas jurisdicciones como Mar del Plata lo dejan al momento de ejecución de la sentencia. Pero bueno, generalmente se entiende que es el momento de la sentencia. Entonces, ¿qué digo con esto? Desde el día del hecho hasta el día de la sentencia, que generalmente pasa mucho tiempo, ese cálculo se debería hacer de la forma más prolija, por lo menos de mi punto de vista, y técnicamente más prolija, sería calcularlo como salarios caídos, ¿no? Porque eso es pasado. Y lo que yo pondría como dentro del 1746 es del día de la sentencia para adelante. ¿Me explico? Entonces, yo acá puse, en el ejercicio que hice, puse 41 años, porque muchos lo que hacen es, como estamos en un contexto siempre en este país, salvo algunos 10 años que tuvimos ahí, siempre estamos con contextos de mucha inflación. Entonces, muchos directamente ponen desde el día del hecho para cuantificar, y se ahorran el trabajo de hacer las actualizaciones. No es técnicamente lo más correcto, pero tampoco con la cuestión inflacionaria que nos rodea, no da tan desfasado tampoco, ¿no? Pero por eso insisto con la edad al momento, en este caso la edad al momento de la sentencia hubieran sido 49 años, porque la sentencia era del 2016. Bueno, y en el ingreso, acá, para poner perspectiva de género, vamos, este es lo que me interesa, el punto está en la variable ingreso. La variable ingreso, que no es salarios, porque el 1746, si quieren vayan a leerlo, no habla en ningún momento de salarios. De hecho, dice explícitamente, dice el 1746, que esa indemnización corresponde aunque la persona no hubiera tenido ingresos o no esté realizando tareas con ingresos, no me acuerdo cómo es no me acuerdo cómo es la frase específicamente. Entonces, la variable, y esto es una confusión habitual cuando se habla de salarios, porque ahí el que piensa en salarios está dejando afuera un montón de cuestiones, entre ellas las actividades económicamente no valorables. Económicamente valorables. Entonces, dentro de la variable ingresos podemos poner la capacidad productiva. En este caso, en este ejemplo que teníamos, era el ingreso como trabajadora doméstica que tenía la mujer. Y las actividades económicamente valorables, que serían las tareas de cuidado no remuneradas o la tarea doméstica no remunerada. Entonces, ¿cómo cuantificamos las actividades económicamente valorables? ¿Qué le ponemos ahí en la variable ingreso? O sea,
Esto ya sabemos lo que le vamos a poner, que tenemos de hecho lo que está declarado en la sentencia. El B, ¿qué vamos a poner? Bueno, una opción es tener en cuenta el convenio colectivo de trabajo para las personas que hacen tareas domésticas y tareas domésticas y tareas de cuidado. Y los convenios colectivos de trabajo para casas particulares tienen, además, distinguen, por ejemplo, la categoría cuidado de personas, que está entre los salarios más altos, con retiro y sin retiro. Tareas generales, entonces si tengo una persona, por ejemplo, para tareas generales es más bajo que si fuera cuidado de personas. Si tiene menor edad o tiene mayor edad, personas con discapacidad o adultos mayores a cargo, claramente tiene que ir en cuidado de personas. También podríamos poner el índice de crianza. Algunos autores proponen poner el índice de crianza y algunos jueces lo han citado, aunque después no está claro cómo lo pusieron en la forma. El tema es que el índice de crianza a mí no me parece tan correcto, porque el índice de crianza está poniendo otras variables, como por ejemplo los gastos de comida, alquiler, que no tienen que ver con la tarea económicamente valorable en sí. A mí me parece que si estamos hablando de la tarea en sí, lo más adecuado sería el convenio colectivo de trabajo de casas particulares según la actividad que realizara. Otros también, en algunos fallos, algún caso aislado donde se ha hablado de esto, aunque después no se ha plasmado claramente de una manera transparente en la fórmula, pero se ha mencionado, se dice salario mínimo vital y móvil, porque vieron que cuando alguien no tiene tarea remunerada de manera explícita en el mercado formal, ponen salario mínimo vital y móvil, que el profesor Fernando Márquez dice que ya no tiene nada de vital y nada de móvil, y que tampoco dice, lo único que tiene es de mínimo siempre. Entonces, el punto es que ponerle por las tareas domésticas no remuneradas o tareas de cuidado no remunerada, el salario mínimo vital y móvil la estamos matando, porque ¿por qué? Si hay un convenio colectivo que establece un salario que es mayor que el salario mínimo vital y móvil, no es mucho más alto, pero es mayor. Entonces, por lo menos hoy por hoy, a mí me parece que debería ser lo más razonable, y tampoco le podemos poner el CEO de una multinacional, como decía este juez, porque ahí estaríamos sobre cuantificando, digamos. Estaríamos sobrevalorando, porque es otra cosa, ¿me explico? Más allá que nos guste esa solución, pero a veces, a ver, yo soy de la idea de que hay que ser muy prudente con estas cosas, porque cuando empezamos a decir, bueno, perspectiva de género es ponerle el salario del CEO de una multinacional y nos genera el efecto boomerang. Después digamos, dice, esta gente está loca, y por ahí hasta puede tener un valor simbólico que una sentencia diga eso y que nos genere una gran discusión y debate y introducir un tema en la agenda respecto de cómo valorar esas tareas que siempre están mal valoradas. Porque si miramos lo que se paga en el convenio de casas particulares, decimos por lo que es cuidado de niños, por ejemplo, debería pagarse mucho más. Quiero decir, y tarea doméstica y todo lo que uno diga. Pero más allá de eso, me parece que tenemos que tratar de usar herramientas objetivas lo más razonables posibles si queremos que realmente se haga realidad esto de introducir la perspectiva de género en la práctica. El salario mínimo vital y móvil claramente no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, vamos al ejemplo. Supongamos, yo acá le puse cuidado de personas, porque tenía 2 menores a cargo, para hacerlo fácil. Después todo esto se puede hacer más refinado, pero para mostrar cuánto podría ser. Si le ponemos cuidado de personas, como si percibiera un salario por cuidado de personas, le puse sin retiro. ¿Por qué? Porque, a ver, duerme en la casa, es su casa, digamos. Entonces, digo, por lo menos me parece que hay que considerar que no se va de la casa cuando cuida a las hijas. Entonces le puse capacidad productiva, lo mismo que decía la sentencia, trabajadora doméstica, pero en realidad en vez de ponerle, la sentencia decía, le cuantificó con 70.000 pesos, que era lo que ganaba al momento del hecho. Yo le pongo acá actualizado, le pongo casas particulares, personal para tareas generales, con retiro, como trabajadora doméstica, estoy poniendo algo actualizado, porque voy a hacer con valores actualizados.
Actividades económicamente valorables, le considero personal para tareas generales sin retiro, que era 316,688 por 13, esos dos valores, que me da, entre la suma de los dos, más de 7 millones. 7 millones, que lo había puesto acá, no me acordaba. 7.819.000. Estamos haciendo un ejercicio de brainstorming. Y claro, si pongo este valor y lo considero, supongamos que lo estoy considerando, le estoy considerando 41 años, como había puesto anteriormente, como del día del hecho, que insisto que no creo que es lo más correcto, pero para hacerlo, para mostrar, a ver, no, acá no marqué, acá. ¿Cuánto me da? 42.627.163 contra 5 millones que le dio la señora, la jueza. Entonces acá me pueden decir, porque acá uno puede decir, bueno, a ver, pará, pero le pusiste, yo le estuve poniendo como si hubiera trabajado 8 horas, porque acá le puse personal para tareas generales, para el caso de la capacidad productiva, le puse el máximo, como si trabajara una jornada de 8 horas diarias toda la semana. Tal vez la señora trabajaba menos. No sé, porque no tengo la prueba me imagino por lo que decía el expediente, pero no lo sé. Bueno, está bien, tal vez acá yo estoy sobreestimando, porque tal vez que tiene que ser un poquito menos. Otros me pueden decir, bueno, le está haciendo desde 41 años, tendría que hacerle desde 49, y esto, hacer una cuenta aparte, bueno, si le ponemos desde 49, acá lo hice, me da 37 millones. O sea, igual me da mucho más. Exacto. Yo acá muestro, primero porque, a propósito, porque acá en Bahía Blanca no, pero en otros lugares hay una idea muy arraigada que si usas fórmula matemática te da nada la indemnización. Entonces, eso porque no entienden cómo funciona la herramienta. En realidad, el resultado depende de cómo cuantifiquemos las variables. Entonces, no es que si usas fórmula matemática te da poco, no. Digamos, de hecho, muchas veces en muchas jurisdicciones no se usan porque justamente no les parece que dan mucho algunos resultados, entonces como no quieren, lo hacen en borrador, pero después ponen el número si les gusta y si no les gusta ponen otro número, ¿me explico? Pero, ¿qué quiero mostrar con esto? Todo esto lo podríamos discutir, pero hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que eso es lo que me interesa transmitir. Primero, que cuando usamos fórmulas matemáticas, como ya lo dije muchas veces, tenemos transparencia y eso nos permite cuantificar de una manera transparente las actividades económicamente valorables, que son justamente las tareas de cuidado y las tareas de trabajo doméstico no remuneradas. ¿Eso dónde lo cuantificamos? En la variable ingreso, para resumir, digamos. La variable ingreso, que de hecho podríamos hacer un cuadrito, acá estoy usando la planilla Excel que hizo el profesor Asiarri, que la pueden bajar de manera gratuita de www.derechouns.com.ar. Ahí hay un lugar donde dice Derecho, Economía y Comportamiento y le van a entrar en algún lado, va a decir fórmula y la pueden bajar, que obviamente es mucho más fácil usar una planilla Excel que hacerlo de otra forma. En esa planilla hay una columna que dice ingresos. Esa columna se puede desdoblar en ingresos por capacidad productiva e ingresos por actividad económicamente valorable. Pero si quieren, para hacerlo más fácil todavía. Pero también, si no lo desdoblamos, podemos explicar. Cuando decimos, bueno, cuando que pongo un ingreso, les pongo tanto, como hice yo recién ahí, de manera manual, tanto por el ingreso por la afectación de la capacidad productiva, y qué tengo que hacer ahí, qué monto voy a poner, lo que pruebe, eso es una cuestión de prueba. ¿Qué voy a poner? O sea, muchas veces vemos en muchas demandas, cuando tenemos oportunidad de ver demandas, o hay que contestar demandas, o en algunas sentencias que se refieren a la demanda, que se pone siempre el salario mínimo vital y móvil. Y a veces también es porque es más fácil, pongo el salario mínimo vital y móvil y no tengo que producir tanta prueba sobre el ingreso. Pero en algunos casos, aunque una persona, por ejemplo, cuando una persona está desempleada, y tal vez está desempleada, pero no es lo más razonable poner el salario mínimo vital y móvil, porque si está desempleada, pero es una persona que tiene una profesión o tiene un oficio y tenía cierta experiencia o había trabajado o podía hacer otro tipo de actividad,
Por ahí lo más razonable es poner el salario de un determinado convenio colectivo de trabajo. Y con las actividades económicamente valorables pasa lo mismo. Si estamos hablando de la actividad económicamente valorable, voy a tener que incluir ahí lo que considere por actividad económicamente laboral. A mí me parece que lo más razonable es considerar el convenio colectivo de casas particulares según la categoría que corresponde. Yo acá puse acá, atención, le estuve considerando a esta señora que no sé qué prueba bien el expediente, nada, o sea, estamos haciendo acá, lo usamos como ejercicio. Estamos considerando, le puse para las dos cosas, para la capacidad productiva y para las actividades, digamos, las tareas domésticas, las tareas de cuidado no remuneradas, le puse 8 horas al máximo. A ver, las que tienen que ver con las tareas de cuidado y doméstica no remunerada, obviamente que le tengo que poner el máximo, porque está en su casa y lo hace. Y otra cosa que yo acá no tuve en cuenta, le puse como si hubiera ganado el salario que corresponde en horas laborables. Pero en realidad las mujeres que hacen tarea doméstica no remunerada o tarea de cuidado no remuneradas, es todos los días, 24/7, quiero decir. Y generalmente si trabajan fuera de la casa, la mayor carga está en horarios nocturnos, fines de semana o feriados, que se paga doble. Entonces, quiero decir, todas estas cuestiones, y ustedes me dicen, bueno, pero hoy el mundo cambió y cada vez, como decía Caro, cada vez el reparto es más igualitario. Por suerte y afortunadamente, eso es así. Afortunadamente es así, pero todavía las estadísticas muestran que las mujeres que trabajan fuera de la casa cargan, y eso de la carga mental tiene que ver con eso. Aunque una mujer se haga cargo, muchas veces hacerse cargo no implica hacer la tarea de manera directa. Contratar a una niñera, un niñero, contratar a alguien que haga las tareas de limpieza, aunque no haga nada la mujer, el hecho de contratar, eso tiene que ver con la disponibilidad, la carga mental, la supervisión, esa responsabilidad, aunque no lo haga directamente la mujer, si recae en la mujer, es como si lo hiciera de alguna manera. Y aunque no las pague, pero eso tiene que ver con esa carga mental. Entonces uno puede decir, bueno, todo esto, y lo que tiene que ver con la variable ingreso, como con todas las variables de una fórmula matemática, las tengo que probar el juicio. Bueno, lo que tengo que hacer es probar lo que digo. Entonces, en el caso de las mujeres, aun cuando trabajan fuera de la casa, y esto es un hecho público y notorio, porque lo dicen las estadísticas oficiales, las mujeres siguen haciéndose cargo de eso. ¿Puede haber un caso en el cual eso no ocurra? Por supuesto. Y eso se puede discutir y se puede probar. Y si alguien dice, no, pero a ver, este caso no es así, pero se puede discutir y probar. ¿Me explico? Pero muchas veces los problemas que trae la aplicación de fórmulas matemáticas tienen que ver con falta de prueba o con falta de comprender adecuadamente las variables, pero no es un problema en sí de la herramienta. Al contrario, la herramienta nos permite ser más transparentes y ser más claros en cuanto a cómo cuantificar esto. Más allá de que si la mujer era exclusivamente ama de casa o no lo era. Si era exclusivamente ama de casa, y esto, insisto, todavía hoy, por ejemplo, en caso de mujeres que eran solo ama de casa, o por lo menos que no se declaró en el expediente que tuvieran un trabajo en el mercado laboral, muchas veces se considera solo el salario mínimo vital y móvil, aún que insisto, bastante más bajo que lo que dice el convenio colectivo este. Así que bueno, yo quería plantear esta cuestión pequeñita, creo que me recontrafui de tema, pero estoy dispuesta a preguntas de todo lo que les interese. Lo que más me parece relevante es esto, insistir con que ¿qué significa perspectiva de género en la cuantificación? Ser equitativos en la cuantificación y visibilizar estas cosas que son invisibles. Y justamente esta herramienta nos lo permite. Entonces, aprovechemos, tenemos una gran ventaja en esta jurisdicción, que como no se discute la aplicación de fórmulas matemáticas, ahí tenemos una gran ventaja, porque en otros lados tienen que entrar, por ejemplo, en Capital, depende de cuál es la sala que te toca, en algunas salas, bueno, ni siquiera podés poner muchas cosas en la demanda, pero si te tocó la sala que no aplica fórmulas matemáticas, te va a decir que no.
Acá ese problema no lo tenemos. Entonces tenemos ahí una ventana para poder introducir estas cosas de una manera fácil y de una manera objetiva, porque definitivamente esto es una cuestión objetiva, no es una cuestión de opinión de si corresponde o no corresponde. Así que yo los escucho para todo lo que quieran preguntar. No. No, no. Pero eso es lo que me asusta, porque en realidad vos hablás y yo me entusiasmo con el tema, y acá que somos de derecho de familia, de también aplicar fórmulas matemáticas para cuantificar los alimentos. Sería mucho más justo. Esto que venimos hablando, de cuántas horas destina la mujer, cuántas él, cuántos son los gastos, debería ser algo muy útil y muy justo también. Pero es fácil con una Muy planilla Excel. transparente. Sí, sí. Pero es que ustedes lo hacen por lo que yo te escuché. Yo no sé nada de derecho de familia, ya saben. Pero lo Pero hacemos así como a ojo. A mí me encantaría tener algunas. no, digamos, mirá, pero claro, si vos me decís que ponen mm, cuánto de gasto de vestimenta, ya por lo menos eso es mucho más transparente, aunque lo pongas con claro, palabras, claro. aunque no Sí, lo sí, pongas con una formulación matemática. sí. O sea, eso ya es, si vos eso lo sabés, eso se hace, aunque no se ponga con palabras, ya es bastante transparente. Después eso podés, alguien que lo sepa darle una forma, digamos, de una fórmula matemática, lo puede hacer muy fácil, o podés hacer una planillita de Excel, que ya una planillita de Excel, yo creo que debería haber un curso obligatorio de Excel para todos los abogados y abogadas, porque es una útil, digamos, para todo, pero digo porque justamente en el caso de la carrera de abogacía eso no está en ninguna materia introducida, pero es algo que te sirve para todo, ¿no? Y que hasta te sirve para hacer la cuenta fácil, y te saca la cuenta automática. Claro. Entonces quiero decir, yo por lo que te escuché a vos y por lo que he escuchado en varios lugares, sé que son bastante detallistas en los rubros que ponen, entonces tal vez eso no es difícil de pasar a una planilla Excel o alguna formulita. No, no, cada vez más precisos esos rubros, en el que también podemos precisar el rubro tareas de cuidado en esto que es lo que estábamos hablando, cuánto y conforme los convenios colectivos de trabajo y demás, que también tenemos un valor ahí de acuerdo a las horas. Claro. Podríamos, digamos, precisarlo todavía aún más y que los jueces se sienten tranquilos de que la cuota que están fijando es una cuota que es justa, es transparente, con el razonamiento derivado de esto, ¿no? Eso de que tiene que pagar. Bueno, pero ese es otro problema. Claro. Ese es otro problema. Bueno, pero son distintas clases de problemas. Nosotros también podemos en el derecho de daño poner una cuenta fenomenal de la indemnización y después que sea insolvente, demandado. Pero digamos, son distintas clases de problemas, quiero decir, pero la etapa de que la cuantificación sea transparente, sea razonable y tenga criterios objetivos, eso es importante. Después, si no se puede hacerle pagar todo porque tiene un salario, un ingreso menor o lo que fuera, o porque es el 100%, esa es otra clase de problema diferente. Pero cuando ¿por qué digo esto? Porque a veces nosotros, esto es normal que nos pasa, que cuando tenemos que resolver cuestiones en derecho que implican un montón de restricciones empíricas, como es esa es una restricción empírica. Decimos, mezclamos la restricción empírica con otras instancias del problema y empezamos a hacer un lío bárbaro. Entonces, para que la cosa sea transparente, me parece que tiene que ser lo más detallado, correcto, objetivo posible, y después, bueno, si tenemos esa restricción empírica, tendremos que tener en cuenta ese problema, pero es otro problema diferente. No sé si me explico. Sí, sí. Bueno, en derecho de daño siempre tenemos insolventes, que tienen que mover, digamos, esa es otra cosa. Sí, no pagan, tenemos tasas de intereses que son eh, muy bajas, que no están de acuerdo a la inflación y bueno, ahora estamos un poco como muy entusiasmados con el fallo Barrios, pero
pero es no el entusiasmo, ¿no? ¿Cómo? No, no. Sí, sí. El otro día cuando hicimos la charla acá, me parece que ya había habido una. Sí, había una sentencia. Bueno, no, yo para ver si podía aportar algo. Esto que dijo Caro de la canasta de crianza, viste que dijimos, bueno, digamos, contempla las tareas de cuidado. Y no sé, bueno, nosotros siempre en el instituto pasamos como la plaquita que sale del INDEC y viene dividido en dos. Por un lado, costo de bienes y servicios y por otro lado, costo del cuidado. Y esto es un poco que decías vos. O sea, yo cuando hago las demandas, la última que hice, intenté explicar que en realidad la mamá la cuidaba mucho más que antes, porque había habido un cambio de cuidado. Y entonces dije, bueno, entonces ahora todo el costo está a cargo de ella, con lo cual la cuota tiene que reflejar además esta parte de la canasta. Entonces no usé todo el índice de la canasta de crianza, porque para el otro tenía un parámetro de cuánto ganaba él. Pero sí que por lo menos algo se cuantificara. ¿Y cómo cuantifiqué cuánto tiempo la cuidaba ella? Ella simplemente diciendo, bueno, costo de cuidado de una nena de 7 años, al menos 240 y pico mil pesos para el momento de la demanda. Y eso por ahí está bueno de la canasta también, porque te permite Sí. como, digamos, usar la variable que tenés más clara, que es cuánto gana él, o digamos, qué monotributo era, en este caso era un monotributista, y por otro lado decir, bueno, y al menos a ella reconózcanle que como está todo el tiempo con ella, porque incluso viven en localidades separadas, por lo menos el costo de cuidado es hoy, para el mes de abril, por el INDEC, tanto. Tal cual. Como, Bueno, entonces le haces más prolijo el reclamo. y Después acá no sé si me lo van a dar y como decimos siempre, no sabés si después podés cobrarlo. Que bueno, el tope de lo que dice Cecilia es cierto. O sea, tiene un tope, bueno, es cuánto gana. Pero aunque sea para tener una idea de, bueno, cuánto es el cuidado. Eso es mucho más sensato. Cuando tenés una forma de explicarlo, por lo menos lo pedís con un parámetro. Pido tanto. ¿Por qué pido tanto? Porque el costo de la tarea de cuidado conforme la variable del índice de crianza es tanto. Es cierto que chocamos con este tema, pero a los efectos de cuantificar, yo el otro día estaba hablando con un abogado de Buenos Aires y me mandó una planilla Excel con una precisión que me ponía cuántos joggings, pero está bien. A mí me dio bronca al principio, después dije, pero está bien, es justo. ¿Cuántos jogging usa un chico promedio de 8 años por año? Bueno, usa más o menos, 3, 4. ¿Cuántas remeritas? ¿Cuántos buzos? ¿Cuántas zapatillas? ¿Cuánta uniforme? Y lo cuantificó el gasto anual y después lo dividió por los meses respectivos. Me pareció mucho más justo que decir, bueno, más o menos 400.000, qué sé yo. Me pareció mucho más justo ir al detalle. Bueno, acá esto viene para este rubro. y lo más que justo, además, transparente, que transparente te permite discutir. Que te permite discutir a los abogados, al que le toca ser demandado, le permite discutir al que te toca revisar, digamos. Claro, Ese es el punto. Porque si claro. no, no sabés de dónde sale. Tal cual. Sí, sí, ¿sabes? Pero de un empleado de, ¿cómo es el convenio que usó? De Casas particulares. Podría ocurrir que una mamá o una señora que tuviera que cobrar esa indemnización tuviera planchadora y cocinera. Pero eso no, entonces, bueno, a ver en cuánto dividimos. No le vamos a dar el 100% de ese salario, pero sí tomarlo aunque sea por la mitad, porque sí, está secundada en algunas tareas, pero hay otras que las tiene a cargo sí o sí. Bueno, pero supervisora, pero si vos tenés ayuda en determinadas cosas, la otra parte te va a refutar por ahí. Siempre tenés que estar pensando Porque vos no te olvides que estamos tomando el ingreso de lo que gana con su trabajo particular, con su trabajo fuera de la casa, más el trabajo de la casa. Yo considero por ahí que en algunas personas que salimos a trabajar afuera somos secundadas. En consecuencia, ¿Sí? no ponerlo al 100%, No, sino por en eso. un porcentaje. Yo acá lo puse para justamente como un ejemplo para pensar. La gracia es que podemos transparentarlo y decir, bueno, en este caso, eso dependerá de cada caso puntual. Yo acá tampoco tenía mucha información porque lo único que tengo una sentencia de cámara, entonces mucha información no tengo, más que los pocos datos que había en la sentencia de cámara, los puedo imaginar, pero después uno tiene un caso concreto y podés decir, bueno, en este caso le considero el 10% o el 20% o el 50% de la categoría tanto, por tal motivo, lo argumento, lo probaré, lo argumentaré, y la otra parte me dirá, no, lo que está pidiendo exagerado, lo que fuera, pero podemos entrar en una transparencia, que eso es lo interesante.
Y también eso es que cuando insistimos con la perspectiva de género, lo principal es siempre es visibilizar, porque el problema de la primera parte, identificar estereotipos de género, identificar desigualdades, no es muchas veces tan sencillo, porque hay muchas cuestiones como esto, de las tareas de cuidado que recaen principalmente en las mujeres, tienen que ver con cuestiones culturales. Es razonable. A mí me preguntan qué hago con mi hija, dónde va mi hija, si quién está con mi hija cuando yo estoy acá, por ejemplo. Y a mi marido seguro que no le preguntan, como pasa siempre. Entonces, eso que está tan naturalizado hace que lo que a veces repetimos visibilizar como algo fácil, no es tan fácil visibilizar. Entonces, lo interesante es que en este caso yo estoy hablando de una cuestión muy pequeñita dentro del derecho de daños, pero que nos permite hacer mucho más sencilla esa visibilización. Y después discutir, me dirán es mucho, poco, pero lo interesante es que lo podemos discutir. Hoy por hoy lo que pasa, insisto, es que cuando las mujeres son amas de casa, generalmente se pone el salario mínimo vital y móvil y punto. Y cuando una persona, y esta distinción entre el ingreso, la capacidad productiva y lo que son actividades económicamente valorables, muchas veces, aun cuando se utilizan fórmulas matemáticas, no se hace, pero no se hace porque digamos, se puede hacer, quiero decir, a veces porque no se pide, porque los abogados o abogadas que presentan la demanda no lo piden, y porque hay una gran confusión. Yo dije al principio, insistía con las mismas sentencias que les mostré, habla del salario, y en realidad el Código Civil y Comercial no dice que hay que tener en cuenta el salario, dice que hay que tener en cuenta los ingresos. Entonces es una variable mucho más amplia. Y ahí tengo que hacer esa distinción entre cuando es una persona que tiene a cargo actividades económicamente valorables, poder incluir las dos cosas. Y eso es lo que nos permite esa herramienta. Eso era un poco lo que quería transmitir. Que cuando decimos visibilizar, en la perspectiva de género, eso también es visibilizar. La perspectiva de género no es solamente citarlo la con Belén do Pará y la CEDAW y todo, que está muy bien, pero digamos, después, ¿qué significa en la práctica? Bueno, esto que estoy diciendo es una cosa muy pequeñita, que por ahí algunos de ustedes tal vez no sé cuánto ejercen de derecho de daños, pero que es crucial en el derecho de daños, porque es lo que determina que me den una indemnización de una manera igualitaria o me discriminen por ser mujer, porque invisiblemente es discriminar. No contabilizar esas actividades económicamente valorables es discriminar. Esa es una forma de discriminación. Entonces, a veces cuando hablamos de violencia de género solamente pensamos en los grandes problemas, en los grandes casos que son muy problemáticas, pero en esto que hacemos todos los días hay muchísimas pequeñas cosas que también son un trato desigual. Y eso era un poco lo que quería mostrar acá. Bueno, muchas gracias. No hacía falta.